Muy buenas amigos. En el capítulo de hoy, en el mini librillo de hoy, en el mini audio, lo que vamos a intentar es en 10-15 minutos quedarnos con los conceptos básicos y claves de la patología funcional vesical. Como todos sabéis, nosotros tenemos la capacidad de realmente retrasar la micción hasta encontrar un lugar y un momento adecuado. Y todo esto está sometido a un control muy estricto. Inicialmente puede parecer complejo de entender, pero si ponemos un poco de sentido común, al final muchas veces es el menos común de los sentidos, pero en medicina es básico para entender las cosas. Ya veréis cómo es mucho más fácil entender el por qué se produce la patología y más aún de qué manera yo la voy a poder tratar. Inicialmente tenemos que conocer la estructura. La estructura de la vejiga, nosotros sabemos que tiene un cuerpo, ¿vale? Y luego tiene una zona, que es la zona del trígono y del cuello vesical, que van a formar el esfínter interno. Muy bien, os avanzo. Todo el sistema de la contención está, en principio, regulado por el sistema nervioso autónomo, que tiene dos patitas. El sistema nervioso simpático, que es el sistema de la lucha, de la huida. Yo me preparo ante una situación adversa para enfrentarme al peligro o para escapar corriendo. Mientras que luego tenemos el sistema nervioso parasimpático, que realmente es el sistema de ahorro de energía. Vamos a poner un poquito de sentido común. Ahora viene una de las partes más interesantes del audio. En el cuerpo vesical, nosotros tenemos receptores colinérgicos, acetilcolina, parasimpático, que son receptores muscarínicos M2 y M3. Luego, en el mismo cuerpo, también tenemos receptores adrenérgicos, de tipo beta, que van a responder a la estimulación con neurotransmisores adrenérgicos como adrenalina y noradrenalina. Muy bien, en el esfínter interno también tenemos receptores adrenérgicos. En este caso no son beta, como en el cuerpo, son alfa. Estupendo. Vamos a ver de qué manera se activan o se inhiben estos circuitos para que a mí me permitan o bien llenar, ¿no?, la fase de llenado de la vejiga o la fase de vaciado. Estupendo. Empezamos con la fase de llenado. En la fase de llenado vamos a darle una vueltica. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que la vejiga se distienda, ¿no? Nos interesa que se pueda llenar. ¿Vale? Pues aquí es la estimulación del sistema nervioso simpático la que al interaccionar con receptores beta-adrenérgicos va a promover la relajación de la vejiga, ¿vale? La relajación en concreto del músculo detrusor. Adicionalmente, vamos a bloquear el sistema parasimpático, porque el sistema parasimpático, al interaccionar con receptores colinérgicos, me contraería el músculo detrusor, cosa que no me interesa en la fase de llenado. Resumen, fase de llenado, simpático activado, relajación del cuerpo vesical, parasimpático bloqueado para que no haya contracción y no nos olvidemos del esfínter interno, el esfínter que nos actúa como una puerta. ¿Cómo nos interesa que esté? Eso es, nos interesa que esté cerrado. Por lo tanto, el simpático también va a bloquear, va a cerrar el esfínter interno. Adicionalmente, os chivo que hay otro mecanismo, es decir, tenemos el sistema nervioso autónomo con el simpático y parasimpático y luego tenemos la musculatura estriada que responde a estímulos colinérgicos. Pero este lo que nos da es la capacidad de manera voluntaria mantener un poco, contraer y no orinarnos siempre que tengamos ganas. Hemos hecho la fase de llenado, nos ponemos en la fase de vaciado, pensad que nos puede interesar. Eso es, veo que vais entendiendo, es justamente todo lo contrario. Nos interesa que se contraiga el detrusor y que se abra la puerta del esfínter interno. Perfecto. Por lo tanto, si hemos entendido algo, muy bien, muy bien. Lo que nos interesaría sería potenciar el parasimpático, es decir, que haya acetilcolina que se una a receptores M2 y M3 para que haya una contracción del detrusor y nos interesaría que haya inhibición del simpático en la fase de vaciado para que no se relaje o no se distienda la vejiga y se abra la puerta del esfínter interno y así podamos orinar. Muy bien, habiendo entendido esto, vamos ahora a pasar a explicar patologías de la función vesical. Y lo primero yo creo que es explicar qué es la incontinencia, ¿no? Que es esta incapacidad de mantener el control voluntario, lo cual provoca que haya pérdidas involuntarias de la orina que molestan mucho. Quedaos pues que esto es una patología que realmente causa mucha, eh, ¿no? En el fondo es muy desagradable, es muy incómodo. Entonces, una vez definida la incontinencia, vemos que puede haber problemas, ¿no? Puede haber problemas de llenado o problemas de vaciado.
Perfecto. Por lo tanto, la patología funcional vesical tenemos por un lado la vejiga hiperactiva, es decir, que el detrusor se contrae cuando no toca, o podemos tener incontinencias de esfuerzo o hipoactividades del detrusor. Vamos a ir explicando un poquito una a una. Nosotros imaginaos que estamos en la consulta y de repente nos viene un paciente y nos dice, oye, mira, doctor, cuando toso, cuando estornudo, cuando cojo algo de fuerza, ostras, realmente noto que pierdo orina. Bueno, pues esta es la definición de incontinencia de esfuerzo. Pero ¿por qué a nosotros no nos pasa? ¿Por qué ¡Ah! Yo no pierdo orina? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, pues tenemos distintos mecanismos que evitan que yo pierda la orina. Sobre todo, es básico que el aumento de presión intraabdominal transmita de manera idéntica la presión a la vejiga y que sea esta presión de vejiga que también se envíe de manera idéntica, que se transmita de manera idéntica a la uretra proximal. Si esto se hace, en principio, no hubiéramos de tener una incontinencia de esfuerzo, pero ya veremos. Luego, por otro lado, cuando yo toso y aumento la presión intraabdominal, realmente se produce un reflejo sacro que aumenta la presión del esfínter externo y el suelo pélvico. Si nosotros nos imaginamos la uretra, en principio, si está fija, ¿vale? Si no se mueve, si está fija, esta presión que comentábamos de la vejiga se podrá transmitir perfectamente e idénticamente a la uretra, pero si ésta se mueve, no se podrá transmitir de la misma manera. Vamos por partes. ¿Cómo puede ser que esta uretra esté fija? Bueno, pues nosotros tenemos una estructura muscular, ligamentosa, de fascias, que es el suelo pélvico, que me la mantiene fija. Por lo tanto, si nosotros tenemos una alteración de este suelo pélvico, que es bastante frecuente en mujeres de edad avanzada, que han tenido problemas obstétricos, pequeñas cosas que pueden ir afectando este suelo pélvico, provocarán que la uretra no esté fija y que se mueva y que por lo tanto la presión desde arriba, desde la vejiga, no se transmita de manera correcta. Por lo tanto, este es el primer mecanismo que me hace a mí tener incontinencia de esfuerzo. Por otro lado, yo puedo tener la uretra fija y también puedo tener una incontinencia de esfuerzo. ¿Se os ocurre? Ah, eso es. Es que también hay incompetencias del esfínter interno. Perfecto. ¿Y esto en qué pasa? Pues en mujeres menopáusicas que tienen pocos estrógenos. Entonces nos quedamos con una mujer de edad avanzada que, pese a tener la uretra fija, tiene una incompetencia del esfínter. Y esto también pasa en pacientes varones. El esfínter no funciona. ¿Por qué? Una cirugía de próstata por un adenocarcinoma, que tenemos un Gleason 10 y hay que quitarlo sí o sí, pues a veces podemos dañar un esfínter y que tengamos también incontinencia de esfuerzo. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a poder diagnosticar esto? Bueno, pues en principio nosotros lo que tendremos que hacer es una anamnesis, una exploración física, le podemos pasar algún cuestionario validado, algún diario miccional o hacer el test PAD, que realmente lo que hace es le ponemos como unas especies de canzoncillos que pueden ir un poco cogiendo toda esa orina y luego la podemos de alguna manera cuantificar. Podemos hacer una ecografía de la musculatura pelviana y lo que sí que es importante y está bien son los estudios de urodinámica, que se utilizan tanto para la incontinencia de esfuerzo como para la vejiga hiperactiva que veremos más adelante, o hacer una flujometría. ¿Y en qué se basa? Pues nosotros orinamos en un aparatito y medimos el caudal de orina por unidad de tiempo que hemos hecho y podemos valorar si hay obstrucciones, si no. Por otro lado, también podemos hacer un perfil uretral y medimos la competencia de la uretra. ¿Qué podemos hacer más? Podemos hacer una cistamanometría. ¿Qué es esto? Pues de alguna manera nosotros vamos a medir si hay contracciones involuntarias, espontáneas o provocadas, es decir, si hay un aumento de la contracción del detrusor cuando uno toca, o si hay escapes de orinas cuando le decimos al paciente que tosa o que haga maniobras de Valsalva. Podemos hacer estudios de presión y flujo, que determinan el grado de la obstrucción durante la micción y permiten evaluar la contracción del detrusor. Y por último, podemos hacer una electromiografía para ver cómo funciona y la competencia del esfínter externo. Vamos ahora al tratamiento. Pues en principio vamos a empezar por un tratamiento conservador. Vamos a intentar modificar estilos de vida que reduzcan la presión intraabdominal, como que baje un poquito de peso, que no esté estreñido,
Vamos a intentar que rehabilites el suelo pélvico para realmente poder fijar la uretra, que sepáis, y como seguramente que muy bien habéis aprendido de fármaco, nosotros tenemos unos fármacos que son antidepresivos y que lo que promueven es un aumento de la serotonina y de la noradrenalina. La duloxetina, que es un antidepresivo, me aumenta la concentración de noradrenalina y esta puede hacer que se active, recordamos, el sistema simpático que estaba en el esfínter interno y al aumentar con este fármaco la concentración de noradrenalina, yo conseguiré un poco dar algo más de competencia a este esfínter interno. Bueno, realmente no funciona muy bien y finalmente vamos a tener que someter a estos pacientes a un tratamiento quirúrgico. Y ahora vamos a la vejiga hiperactiva. ¿Qué es la vejiga hiperactiva? Oye, doctor, es que no sé qué me pasa, que de repente quiero ir al baño, tengo la necesidad y no llego. Quedaos con esto, y no llego. Tengo una urgencia miccional. Pero claro, como ya habéis visto en uro, muchas cosas te pueden dar una urgencia miccional, ¿no? Una infección, por lo tanto, en el diagnóstico yo haré, bueno, pues una tirada de orina para ver si veo nitritos, para ver si veo leucocitos, que tendremos que hacer una citología para ver células atípicas, más que nada para descartar que tenga un carcinoma vesical. También para descartar litiasis o hiperplasia prostática benigna en los varones. Nos quedamos con eso. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, recordad que a nosotros lo que nos interesa, ¿no? La fase de llenado es activación del simpático y en la fase de vaciado es la activación del parasimpático. Aquí estamos teniendo excesivo parasimpático. Bueno, pues vamos a intentar bloquear este parasimpático. ¿Cómo? Eso es, antagonizando los receptores muscarínicos. Vamos a dar anticolinérgicos, como la oxibutinina, como la fisoterodina. Perfecto. Pero por otro lado, podemos llegar a estimular, ¿vale? Podemos llegar a estimular cuál nos interesa. Perfecto, bien, vais entendiendo. El simpático. Podemos dar agonistas beta 3 que están en el cuerpo para aquella relajación, como el mirabegrón, que se conoce el nombre comercial como Betmiga. No tenemos mucho más tratamiento más allá de la farmacología. Si nos metemos a nivel quirúrgico para tratar la vejiga hiperactiva, pues tenemos la inyección de toxina botulínica, que lo que hace es evitar que las vesículas presinápticas, que están llenas de acetilcolina, se unan y se fusionan y se libere acetilcolina para que llegue a la placa motora. Es que esto es súper guapo, porque estamos conectando electricidad de las neuronas, ¡fum!, con mecánica, ¡pum!, contracción, ¿vale? Entonces, yo impido con la toxina botulínica que se libere acetilcolina de las vesículas sinápticas y entonces no hay contracción, al no haber interacción con la placa motora. Esto me interesa y si yo lo introduzco dentro de la vejiga, realmente podré evitar que haya contracción. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues podemos hacer la neuromodulación sacra o neuroestimulación del tibial posterior o incluso una cistoplastia de aumento vesical. Este ha sido el mini librillo de hoy. Nos quedamos con los conceptos claves y espero que haya sido entretenido para vosotros y que haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme y un saludo muy fuerte. Hasta luego.